Lo que estás a punto de escuchar no es una reflexión común, ni una teoría más sobre las relaciones, ni un conjunto de consejos vacíos que repiten las mismas frases de siempre. Es una verdad silenciosa que muchos hombres descubren solo después de haber sufrido, después de haber sentido que la vida les arrancaba algo que creían seguro, después de caminar con el peso de un corazón que dio más de lo que recibió. Es un patrón psicológico tan universal que aparece en historias antiguas, en análisis modernos, en la filosofía clásica y en los relatos actuales. Y sin embargo, sigue siendo un misterio para la mayoría. ¿Por qué tantas mujeres terminan enamorándose con más fuerza del hombre que tuvo la valentía o el cansancio sagrado de dejarlas ir? Todo comienza con una escena que se repite con 1000 matices diferentes. Ella empezaba a alejarse. Su energía ya no era la misma. Ya no respondía igual. Ya no buscaba igual. Ya no brillaba como antes cuando te veía en pantalla. Y tú, en vez de caer en el patrón común, en vez de rogar, insistir, suplicar, perseguir o tratar de salvar lo que ya se estaba desmoronando, elegiste lo más difícil, lo que casi ningún hombre escoge a la primera. Respetar su silencio, dejarla ser y seguir con tu vida. No porque no doliera, no porque ya no sintieras, no porque ya no tuvieras esperanza, sino porque dentro de ti surgió una verdad más grande que el miedo. Si alguien no te elige, tú no puedes obligarte a quedarte. Y fue justo ahí, en ese momento inesperado, cuando algo empezó a moverse en su interior. Algo que no pediste, algo que no buscaste, algo que no pretendías provocar. Comenzó a verte distinto. Empezó a revisar tus redes, a buscar señales de ti, aunque no decía nada, a tantear tu energía, a enviar pequeños mensajes disfrazados de casualidad, a mirar tu silencio como si fuera un espejo demasiado claro. No lo decía con palabras, pero algo la inquietaba. ¿Qué pasó realmente en su mente? Marco Aurelio dejó escrito algo que atraviesa siglos, civilizaciones y relaciones fallidas. Aquello a lo que nos aferramos nos somete. Aquello que soltamos nos libera. Y en esa liberación, muchas veces, el otro empieza a sentir un vacío que antes ignoraba. Por eso muchas mujeres no se enamoran del hombre que se queda mendigando, del que convierte el amor en un acto de desesperación, del que confunde insistencia con entrega, del que vive buscando ser aceptado. Se enamoran, o más bien, despiertan, frente al hombre que tuvo la valentía de apartarse cuando ya no era correspondido. El hombre que no gritó, que no manipuló, que no jugó sucio. El que simplemente vio la realidad cara a cara y dijo, aunque nadie lo escuchara, hasta aquí. Cuando un hombre se retira con dignidad, no lanza un ataque, lanza un mensaje más poderoso que cualquier discurso, un mensaje que dice, mi valor no depende de que tú me elijas. Ese mensaje no es agresión, no es indiferencia, no es orgullo, es conciencia, es elección, es autoestima real. Y el alma humana, especialmente cuando no está acostumbrada a este tipo de energía, reacciona con una mezcla de confusión, sorpresa, nostalgia y deseo. Porque lo que se respeta siempre atrae, lo que se pierde sin pelea siempre intriga, y lo que se suelta con calma siempre deja una marca más profunda que lo que se retiene a la fuerza. La mayoría de las mujeres están acostumbradas a un patrón muy distinto. Cuando empiezan a alejarse, esperan que el hombre luche, que insista, que pregunte, que quiera explicaciones, que se aferre aunque no haya nada que sostener. No necesariamente porque quieran manipular, sino porque es lo que el ego humano hace por defecto. Quiere sentirse indispensable. Pero cuando el hombre rompe ese guión, cuando no reacciona como todos los demás, cuando no entra en la danza del «no me pierdas, por favor», algo dentro de ella colapsa. Ese colapso no es desamor, es choque emocional. Y ese choque emocional muchas veces es el principio de un redescubrimiento. La ausencia masculina no tiene el mismo significado que la ausencia femenina. El silencio de un hombre que siempre estuvo presente no es un vacío cualquiera. Es un cambio de realidad. Es un golpe al ego, sí, pero también una llamada a la conciencia, una invitación a mirar hacia adentro, porque su mente puede decir, ya no lo quiero, pero su emoción comienza a preguntarse, entonces,
¿Por qué me afecta tanto que ya no esté? Ese conflicto interno es el inicio del fenómeno al que tantos hombres llaman misterio, pero que es pura psicología emocional. Cuando tú no suplicaste, cuando no pediste explicaciones infinitas, cuando no destruiste tu dignidad a cambio de un poco de atención, hiciste algo que casi ningún hombre hace. Rompiste el patrón de previsibilidad. Ella esperaba que corrieras detrás. Esperaba verte insistir. Esperaba que hicieras lo que la mayoría hace. Quedarte incluso cuando no eres bienvenido. Pero no lo hiciste. Y ese acto, aunque silencioso, fue interpretado por su inconsciente como un símbolo poderoso. No fue orgullo. Fue energía. Fue una declaración. No eres el centro de mi existencia. Pese al dolor, me elijo. La psicología profunda explica que el deseo no nace de lo que está disponible, sino de lo que se percibe como valioso. Y la mente define valioso como lo que puedo perder. Cuando tú te alejaste sin escándalo, sin drama, sin castigo, sin manipulación, te convertiste, sin pretenderlo, en una figura de alto valor emocional. No porque quieras jugar, no porque quieras manipular, no porque quieras provocar carencia, sino porque la carencia nace sola cuando el alma se acostumbra a una presencia que de pronto desaparece. Marco Aurelio decía que no son los hechos los que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellos. Y cuando un hombre que antes estaba siempre, de repente ya no está, la mente femenina no se queda en silencio. Gira, analiza, proyecta, interpreta, lucha por encontrar sentido. La ausencia llena espacios que antes estaban anestesiados. La memoria empieza a reescribir escenas, idealiza momentos, magnifica lo que quizás nunca fue perfecto. Y en ese proceso de reescritura emocional, uno de los fenómenos más profundos ocurre. Tú te vuelves inolvidable no por lo que hiciste cuando estabas, sino por lo que simbolizaste cuando te fuiste. Ella no esperaba tu silencio. Menos aún esperaba que tu silencio fuera tan firme. Porque el silencio que nace del amor propio no se quiebra. Y ese tipo de silencio tiene una fuerza que ningún grito puede igualar. Un silencio así se siente como un espejo que pone a la otra persona frente a sí misma. Y mirarse de cerca, cuando ya nadie está para distraerla, es una experiencia que duele. Porque ahí aparecen las preguntas que antes evitaba. ¿Por qué me duele que él ya no esté? ¿Será que sí significaba algo? ¿Habrá otra persona ahora? ¿Por qué no regresó como esperaba? ¿Lo perdí para siempre? Esas preguntas no nacen del amor, nacen del impacto emocional. Pero ese impacto emocional muchas veces abre la puerta al amor verdadero, porque obliga a la mente a desmontar sus defensas. Ella puede decir que ya no siente nada, pero su cuerpo sabe que sí. Su inconsciente lo sabe. Su energía lo recuerda. La lógica puede negar, pero la emoción no negocia. El interés vuelve a aparecer disfrazado de curiosidad. La nostalgia surge disfrazada de indiferencia. La duda se manifiesta como orgullo. Y en medio de ese caos emocional, la ausencia se transforma en presencia. Una presencia que no busca atención, sino que vibra en la memoria. Lo más sorprendente de todo es que tú no buscabas ese efecto. No planeaste nada. No se trató de manipulación. Fue simplemente el resultado natural de haber actuado desde un lugar que pocas personas conocen. Tu centro. La libertad emocional es magnética. Un hombre que sabe retirarse no porque deja de amar, sino porque empieza a respetarse, es un hombre que emana un tipo de fuerza que no necesita exhibirse. Es una energía que no pide permiso. Es una calma que no necesita explicación. Esa calma no es fría, no es indiferente, no es arrogante, es madura. Y en un mundo donde la mayoría confunde amor con dependencia, donde muchos creen que insistir significa querer, donde las personas están acostumbradas a relaciones que se sostienen a base de miedo, un hombre que puede caminar sin arrastrarse es un hombre que deja huella. No por lo que dice, sino por lo que es. Esa madurez se siente incluso cuando no se oye, se nota incluso cuando no se ve, se percibe incluso a través de un silencio. Ella no va a reconocerlo al principio. Quizás se mostrará indiferente. Quizás incluso se convencerá de que lo ha superado. Pero el inconsciente no miente. Y cuando el inconsciente asocia tu ausencia con integridad,
respeto propio y energía limpia, se activa un resorte emocional que es imposible apagar rápidamente. No se trata de que ella se enamore de la pérdida. Se trata de que la pérdida revela un valor que antes ocultaba. La carencia abre los ojos que la comodidad mantiene cerrados. Un hombre que sabe soltar no es un hombre que deja de sentir. Es un hombre que siente sin perderse. Y eso, aunque pocos lo admitan, es profundamente atractivo. El atractivo no nace del drama, nace de la coherencia. El atractivo no nace de la obsesión, nace de la paz. El atractivo no nace de la insistencia, nace de la fuerza interior. Ella recordará tu paciencia, recordará tu forma de escuchar, recordará cómo cedías incluso cuando tenías razón, recordará tu calma cuando ella perdía la suya. Y lo más doloroso para ella será descubrir que todo eso lo daba por sentado, que nunca creía que podrías irte, que había confundido tu constancia con necesidad, tu entrega con debilidad, tu disponibilidad con falta de opciones. Y ahora que ya no estás, la realidad se desploma. Porque la ausencia no es la desaparición del otro, es el espejo de uno mismo. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe con el color de los pensamientos. Y cuando tú te fuiste, ella comenzó a teñirse con los tuyos. Sus pensamientos giran en torno a lo que no entiende. Su energía intenta llenar un vacío que no esperaba. Su inconsciente se aferra a una imagen que creía tener bajo control. Porque en el fondo, ella no perdió un hombre. Perdió una dinámica. Perdió un espejo. Perdió un significado. Perdió la versión de sí misma que surgía cuando tú estabas cerca. Esa pérdida es la que más duele. Y ese dolor es el que más enamora. Cuando ella empieza a sentir tu ausencia con verdadero peso, algo dentro de su mundo emocional se reorganiza. No ocurre de golpe, no sucede al día siguiente. No aparece mientras tú la buscas, sino justamente cuando dejas de hacerlo. La mente humana tiene esta paradoja. Solo comprende el valor de lo sólido cuando ya no lo toca. Solo reconoce la calma cuando ya no la tiene. Solo mira con claridad a quien estaba presente cuando el silencio lo sustituye. Es en ese instante, ya sin tu voz, sin tu atención, sin tu energía sostenida, que ella se enfrenta a algo que nunca había considerado seriamente, que tú te podías ir. Y no solo irte, sino irte bien, irte completo, irte sin destruirte, irte sin pedir permiso, irte sin dejar grietas en tu dignidad. Ese descubrimiento golpea más fuerte que cualquier reproche, porque ella estaba habituada a marcar el ritmo, a tener la última palabra, a decidir cuándo se hablaba, cuándo se pausaba, cuándo se retomaba la historia. Tú habías aceptado ese ritmo durante un tiempo, quizá por amor, quizá por paciencia, quizá porque creías, como muchos creen, que eso era parte natural de la dinámica. Pero cuando por fin te alejaste, rompiste ese patrón sin violencia. Tu marcha no fue un grito, fue un silencio, no fue un portazo. Fue una puerta que se cerró sin sonido, y precisamente porque no hubo drama, el golpe emocional fue mayor. El inconsciente humano no sabe reaccionar de inmediato a un cambio así. Primero aparece la sorpresa. ¿De verdad dejó de insistir? Luego llega la incomodidad. ¿Por qué no volvió, si siempre lo hacía? Después surge la interpretación errónea inicial. Tal vez ya encontró a alguien más. Y finalmente, cuando la mente se queda sin explicaciones fáciles, aparece la punzada más real, la más profunda, la que se entierra en lugares donde antes no había sensibilidad. ¿Y si yo era la importante y no lo supe ver? Ese pensamiento puede cambiarlo todo, porque no se enamora del hombre que se arrastra, ni del que suplica, ni del que pierde su centro. Se enamora muchas veces tarde del hombre que supo elegir la paz antes que la necesidad, del hombre que se retiró no porque dejara de amar, sino porque se negó a seguir mendigando, del hombre que demostró que su corazón es grande, pero su amor propio lo es aún más. Marco Aurelio solía decir que la naturaleza del cambio no es destrucción, sino transformación. Y en tu ausencia, ella empieza a transformarse. Lo que antes ignoraba, ahora la persigue. Lo que antes minimizaba, ahora pesa. Lo que antes evitaba sentir, ahora se impone. La mente humana, cuando enfrenta un vacío, trata de llenarlo con lo que más duele.
Por eso, aunque ella lo niegue en voz alta, su silencio interna es un grito que dice, él sí significó algo, y apenas ahora lo veo. La ausencia de un hombre íntegro nunca es silenciosa. La sienten hasta quienes fingen no necesitar nada de nadie. Porque tu ausencia no era indiferencia, era coherencia. Y la coherencia es un espejo difícil de mirar. En ese espejo ella se ve a sí misma sin adornos, sin defensas, sin explicaciones convenientes. Se ve tal como actuó contigo. Y la verdad, cuando llega sin anestesia, duele más que el rechazo. Es ahí donde comienza el verdadero giro psicológico. Ella no solo recuerda lo que vivieron, recuerda lo que tú eras en esa historia. Recuerda cómo escuchabas incluso cuando no estabas de acuerdo. Recuerda la paciencia que ofrecías sin pedir reconocimiento. Recuerda que cedías más de lo que cualquiera habría cedido. Recuerda que hacías espacio para ella incluso cuando ella no hacía espacio para ti. Y lo que duele no es la pérdida de un hombre. Lo que duele es la pérdida de un tipo de amor que no se encuentra fácilmente en estos tiempos. En silencio empieza a comparar, no solo contigo, sino con los demás. Y descubre que tu manera de querer no era común, que tu energía no era común, que tu entrega no era común, que tu corazón, ese que quizá ella creyó que estaría allí para siempre, era mucho más valioso de lo que imaginaba. Ahí es donde nace la nostalgia. Una nostalgia que no busca volver al pasado, sino comprender por qué lo dejó ir sin darse cuenta de que estaba perdiendo algo irrepetible. Pero la nostalgia no llega sola. Llega acompañada de un nuevo elemento, la duda. Una duda que ya no se dirige a ti, sino a ella misma. ¿Qué hice? ¿Por qué lo dejé marcharse? ¿Por qué pensé que no se iría? Y aunque nunca lo reconozca frente a los demás, esa duda la persigue en momentos de silencio, en noches largas, cuando intenta llenar su mente con cualquier distracción, pero tu recuerdo atraviesa todas las barreras. No por insistente, sino por auténtico. Marco Aurelio decía que la mente humana tiende a crear impresiones incluso en la ausencia de estímulos. Y tú te convertiste en una impresión constante, en un pensamiento que aparece cuando menos lo espera, en una sensación que no se puede explicar con lógica, porque nació de un choque emocional y de una realidad que no supo ver a tiempo. Ese tipo de impresión es la que más marca. No es la del hombre que grita, ni la del hombre que reclama, ni la del hombre que se impone. Es la del hombre que se va sin romperse. Y eso, aunque nadie lo reconozca abiertamente, es pura fuerza. Con el paso de los días, ella comienza a releer la historia. No como era, sino como finalmente puede verla. Tu presencia tenía matices que su ego no le permitía percibir antes. Tu forma de querer tenía una pureza que ahora entiende. Tus silencios, los de antes, no eran distancia, eran cuidado. Tus gestos suaves no eran señales de debilidad, eran actos de generosidad emocional. Tu forma de estar era la de alguien que conoce el amor no como adicción, sino como elección. Y nada en este mundo enamora más que sentirse elegido por alguien que no necesita elegirte para sentirse completo. Pero ese entendimiento llega tarde, porque tú ya no estás, y tu ausencia se convierte en algo más grande que tu presencia. Se vuelve un símbolo, un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, de lo que ella rechazó creyendo que tendría siempre a su disposición, de lo que perdió al no ver el valor real de lo que tenía frente a sí. Esa es la razón por la que muchas mujeres se enamoran del hombre que las deja ir, porque solo cuando él ya no está, descubren que él era mucho más que una opción. Era la pieza que armonizaba su desorden interno. Era la calma que no sabía valorar. Era el refugio emocional que su instinto buscaba, pero su ego saboteaba. La mente, cuando enfrenta la pérdida de algo valioso, entra en un estado de revisión, y esa revisión puede durar meses, incluso años, porque tu energía no desaparece solo porque ya no estás. Permanece como una impresión que marcó su alma. Puedes seguir con tu vida, conocer a otras personas, construir nuevos caminos, y aún así, en algún rincón de su mundo interno, seguirá existiendo la pregunta que duele más que cualquier otra. ¿Cómo pude dejar ir a alguien que me quiso tan bien? La respuesta nunca la encontrará fuera, porque no habla de ti, habla de ella. Habla de su madurez emocional al momento en que te tuvo.
Habla de sus heridas, de sus miedos, de sus mecanismos de defensa, de su incapacidad para reconocer un amor limpio cuando lo tuvo enfrente. Habla de su necesidad de control. Habla de sus inseguridades disfrazadas de indiferencia. Habla de ese espejo que tú representabas. Un espejo que la mostraba vulnerable. Y en esa vulnerabilidad se sintió insegura. La salida más fácil era alejarse, pero la salida más dolorosa fue perderte. Marco Aurelio escribió que todas las cosas se revelan cuando nos enfrentamos a nosotros mismos sin máscara. Y eso es exactamente lo que provoca la ausencia de un hombre íntegro. Ella se enfrenta a su yo real, se enfrenta a su miedo a amar, se enfrenta a sus dudas, se enfrenta a sus mecanismos de autosabotaje, se enfrenta a la verdad de que tuvo un amor sano, pero no supo mantenerlo. Y el ser humano rara vez se perdona a ese tipo de errores. Ella puede continuar su vida como si nada, puede salir con alguien más, puede publicar historias riéndose, puede proyectar felicidad, puede decir que está bien, pero el inconsciente guarda otra historia. Una historia en la que tú fuiste más que un capítulo. Fuiste una lección, una presencia que marcó, un silencio que enseñó, un amor que sanó mientras duró, y una ausencia que transformó después de irse. El amor no desaparece cuando alguien se va. Se transforma. A veces en gratitud, a veces en nostalgia, a veces en arrepentimiento, a veces en deseo tardío, pero rara vez se extingue por completo cuando fue auténtico. Y el tuyo lo fue. Por eso ella siente algo que no sabe nombrar. Un sentimiento que no nace del presente, sino de la memoria emocional. Un anhelo que no pide regreso, sino comprensión. Un pesar que no puede confesar, pero que la acompaña. Porque el alma recuerda incluso cuando la mente quiere olvidar. Ahí es donde sucede lo más inesperado. Muchas mujeres se enamoran justo cuando ya no pueden tenerte. No porque quieran un desafío, sino porque el alma reconoce el valor cuando la vida lo pone en perspectiva. Porque a veces el amor no florece en el encuentro, sino en la pérdida. Porque el dolor abre espacios que la comodidad mantenía cerrados. Porque el silencio revela verdades que las palabras ocultaban. Y porque tu ausencia no es un castigo, es un recordatorio viviente de que un amor sano no se repite dos veces igual. Tú por tu parte no necesitas volver atrás para validar tu decisión. No necesitas comprobar si ella entendió. No necesitas esperar una disculpa, un mensaje, una explicación. Porque el verdadero poder masculino no se basa en ser querido, sino en ser coherente consigo mismo. Y tú lo fuiste. Elegiste tu paz. Elegiste tu centro. Elegiste tu integridad. Y eso siempre será más valioso que cualquier amor que dependa de sacrificar tu dignidad. Por eso, aunque ella te piense, aunque te extrañe, aunque te idealice, aunque se cuestione, aunque sienta ese amor tardío que llega cuando ya no hay vuelta atrás, tú te salvaste. No porque te fuiste, sino porque te fuiste bien, con amor, con respeto, con silencio, con paz. Ese tipo de salida no destruye, transforma, no humilla, enseña, no hiere, sana. Ella quizá nunca lo diga, quizá nunca escriba un mensaje, quizá nunca tenga el valor de decir lo siento, pero dentro de su alma la historia es clara. Tú no fuiste una persona más, fuiste un despertar, fuiste una revelación, fuiste la prueba de que existe un tipo de amor que se ofrece sin pedir, que se entrega sin miedo, que acompaña sin controlar. Y cuando ese amor se va, deja un eco que ninguna otra presencia puede reemplazar por completo. Ese eco es la razón por la que muchas mujeres se enamoran del hombre que las deja ir. No porque las abandone, sino porque revela, con su ausencia, lo que su presencia significaba. Y cuando el alma comprende algo así, ya no puede volver a sentir igual. Ya no puede amar igual. Ya no puede repetirse. El amor verdadero deja cicatrices suaves, pero permanentes. Cicatrices que no duelen, pero que sí despiertan. Cicatrices que recuerdan. Y tú te convertiste en una de esas cicatrices. Una marca hecha no de dolor, sino de claridad. Y al final, lo más irónico de todo es que ella nunca se enamoró de tu ausencia. Se enamoró de tu esencia. Lo que pasó es que solo pudo verla realmente cuando ya no estaba.
La ausencia no te hizo valioso, solo reveló el valor que ya tenías. Y ese es el tipo de amor que, lejos de manipular, transforma. El que no exige, enseña. El que no suplica, inspira. El que no se aferra, libera. Y en esa libertad nacen las conexiones más profundas, incluso cuando ya no continúan. Si llegaste hasta aquí, si sentiste este recorrido emocional y filosófico vibrar dentro de ti, ya entendiste lo que muchos tardan años en descubrir. No todas las ausencias son frías. Algunas queman. Y a veces, el amor más fuerte es el que llega demasiado tarde para quedarse, pero justo a tiempo para enseñarte quién eres.